El sistema ontogenético de los programas especiales de los tumores y de las enfermedades oncoequivalentes. La tercera ley biológica de la nueva medicina. Durante años he estado confuso por la supuesta falta de sistemática morfológica e histológica de hiperplasias, tumores, tumefacciones, carcinomas, sarcoomes, semenoomes, mesoteliomas, melanomas o gliomas, incluido lo que la medicina tradicional llama metástasis. Finalmente, ahora creo que he encontrado una subdivisión que probablemente se podrá usar todavía durante decenios modificándola más o menos. Se trata de la clasificación histológica en base a la historia evolutiva o a la embriología. Estos diferentes tipos de tumor encuentran, como por encantamiento, una colocación propia si se les ordena en base a la historia evolutiva o según el criterio de pertenencia a las distintas hojas embrionales. Si el cerebro en el hombre, y en el animal, es realmente el ordenador, formado en el transcurso de millones de años, del organismo humano, lógicamente también los órganos corporales, correspondientes, bajo el perfil evolutivo deben, cohabitar, en el ordenador cerebro. Los embriólogos, en general, subdividen el desarrollo en las tres hojas embrionales, el endodermo u hoja embrional interna, el mesodermo u hoja embrional media, y el ectodermo u hoja embrional externa. Las llamadas hojas embrionales se desarrollan en el embrión a partir de las primeras formaciones celulares en el útero materno. En su mayoría nuestros órganos pueden ser correlativos a una de estas hojas embrionales. Podemos deducir del esquema que el comportamiento canceroso de las hojas embrionales difiere de modo fundamental. Endodermo y ectodermo o los órganos que les pertenecen en la fase K y en la fase PCL se comportan de manera exactamente opuesta. El mesodermo o los órganos que le son relativos se subdividen comportándose en parte como los órganos ectodérmicos y en parte como los endodérmicos. Esta era también la razón por la que una investigación de una sustancia activa contra el cáncer maligno no ha dado hasta ahora buenos resultados. Porque, ¿cómo podría haber un fármaco válido al mismo tiempo tanto para la proliferación celular como para la reducción celular, sin hablar de lo irrazonable que es este modo de pensar? Por lo tanto, ya solo por este hecho, podemos entender lo absurdo de la medicina actual. En el paleoencéfalo en la fase de conflicto activo, fase K, causa el crecimiento del tumor por proliferación celular, en la fase de reparación tras la solución del conflicto, CL, que llamamos también fase posconflictiva o en abreviatura PCL, el tumor se demuele nuevamente por las micobacterias, por ejemplo TBC. En el nivel del neoencéfalo la situación es exactamente, al contrario, en la fase K las células se reducen, hablamos de necrosis o úlceras, y en la fase PCL estas necrosis o úlceras se llenan de nuevo, o se cicatrizan. Dado que hasta ahora nadie sabía nada de esto, dado que no existía un sistema, las restituciones de tejido o el llenarse de las necrosis y de las úlceras en la fase PCL se llamaban, por ignorancia, cáncer o sarcoma, porque también ahí se produce la proliferación celular, mitosis, con grandes células y grandes núcleos, sin embargo, siempre con el objetivo de realizar la curación. La solución del enigma estaba en el hecho en el que ahora podemos basar nuestras reflexiones, la pertenencia a una determinada hoja embrional y la localización de los relés específicos para cada órgano. Y ahora encontramos un orden magnífico para todos los cánceres y todas las enfermedades oncoequivalentes, que siempre eran solo una fase, y encontramos síntomas y nexos de las fases complementarias. Los embriólogos en general subdividen el desarrollo embrional en tres hojas embrionales, el endodermo u hoja embrional interno, el mesodermo u hoja embrional media y el ectodermo u hoja embrional externa. La mayor parte de nuestros órganos derivan solo de una de estas hojas embrionales, como, por ejemplo, el tubo gastrointestinal, excluido el recto y los 2/3 superiores del esófago, la pequeña curvatura del estómago, los conductos hepáticos, biliares y pancreáticos y las células de Langerhans del páncreas, que deriva del endodermo, es decir, de la hoja embrional interna. Dado que el intestino tiene también vasos sanguíneos, que sin embargo pertenecen a la hoja embrional media, también el intestino tiene partes mesodérmicas, como ya hemos visto. Y dado que el intestino tiene un pliegue nervioso, el denominado sistema vegetativo, también posee partes ectodérmicas. Pero cuando se dice que un órgano tiene, por ejemplo, origen endodérmico, no nos referimos a esta parte mesodérmica, vasos, y ectodérmicos, nervios, porque todos los órganos tienen partes parecidas. Sin embargo, hay órganos que están constituidos funcionalmente por varias partes de hojas embrionales diferentes. Entre estos, en particular está la zona de la cabeza y de los pulmones con la esfera cardíaca, el estómago, el hígado, el páncreas, el duodeno así como la zona vejigo-vagino-anal junto con la pelvis renal. Algunos de estos órganos, que se han combinado posteriormente funcionalmente, y que hoy estamos acostumbrados a considerar como un único órgano, tienen cada uno su propio centro de relé en puntos a menudo muy distantes en el cerebro. Ejemplo, el útero se compone de hecho de dos órganos, un orificio y un cuerpo con las trompas ováricas. Estos dos órganos diferentes han crecido formando aparentemente un único órgano, el útero, pero respecto a su mucosa se han originado en hojas embrionales diferentes y cada uno tiene su propio relé en un punto totalmente diferente del cerebro, el cuello y el orificio del útero en la zona peninsular izquierda, y la mucosa del cuerpo del útero en el puente del tronco cerebral. Correspondientemente también las formaciones histológicas son totalmente diferentes entre ellas, el cuello y el orificio del útero presentan epitelio pavimentoso, el cuerpo del útero, por el contrario,
tiene epitelio adenoideo, epitelio de células cilíndricas. A esto se añade obviamente también la musculatura mesodérmica del útero, que tiene su relé en el cerebro medio, tronco cerebral. Por esto ha sido tan difícil, al principio, reconocer todas estas relaciones. Por el contrario, algunos órganos que en el cuerpo se encuentran muy distantes entre ellos en el neoencéfalo se encuentran en gran parte muy cercanos, por ejemplo, el recto, la vagina, la íntima de las venas coronarias y la laringe, constituidos de epitelio pavimentoso, tienen su relé a la izquierda peninsularmente, así como la mucosa intrabronquial. El íntima de las arterias coronarias y la mucosa de la vejiga tienen su relé a la derecha peninsularmente. Si no hubiese comparado continuamente las regiones cerebrales, por ejemplo, el Homunculus, las formaciones histológicas, los resultados de las investigaciones embriológicas de otros test y MISTAC cerebrales con las anamnesis, todavía hoy me estaría rompiendo la cabeza, porque en casi todos los test de embriología hay equívocos, incluso errores, dado que jamás nadie había supuesto la existencia de estas correlaciones. Ahora, por ejemplo, sé que todas las mucosas de epitelio pavimentoso son de origen ectodérmico, por lo tanto, pertenecen también a la misma área en el cerebro. Hay relaciones también entre órganos tan diferentes como la mucosa de la boca, la mucosa bronquial, la mucosa de la laringe y la mucosa de los conductos de los arcos branquiales, quistes, el íntima de las arterias coronarias, el íntima de las venas coronarias, la mucosa del recto, la mucosa del cuello y del orificio del útero. Todos tienen su relé a la derecha y a la izquierda peninsularmente, todos pertenecen a conflictos sexuales, de territorio o demarcación del territorio. La ley férrea del cáncer y la ley de la bifasicidad de todas las enfermedades, ahora llamadas programas especiales, biológicos y sensatos, si se llega a la solución del conflicto, eran la premisa necesaria para poder encontrar el sistema ontogenético de los tumores y de las enfermedades oncoequivalentes. Nos muestra de forma lógicamente comprensible la relación íntima de nuestros conflictos, el relativo relé y la pertenencia orgánica bajo el perfil evolutivo. De tal manera que toda nuestra histopatología encuentra un orden completamente comprensible, obvio. El relé para conflictos iguales y órganos histológicamente iguales se encuentra muy cercano en el cerebro. Pero este sistema ontogenético de los tumores y de las enfermedades oncoequivalentes también nos ha mostrado que no habríamos podido entender jamás, por ejemplo, las enfermedades cancerosas, sin estos conocimientos. De hecho, debido a la ignorancia hemos metido juntos erróneamente los tumores de los órganos directos del paleoencéfalo que proliferan en la fase de conflicto activo con los tumores de los órganos directos del neoencéfalo, que tienen proliferación celular solo en la fase de reparación. Quien haya creído que ha descubierto un sistema para clasificar las enfermedades cancerosas, solo podía equivocarse, como vemos por ejemplo en el caso de los denominados marcadores tumorales, tumor markers, tratados seguidamente, que no son específicos y a menudo indican lo contrario de lo supuesto. Pero dado que conocíamos la diferencia entre las modificaciones de los órganos directos del paleoencéfalo y las de los órganos directos del neoencéfalo, no conseguíamos encontrar los puntos comunes y cuando creíamos que los habíamos encontrado eran erróneos. El sistema ontogenético de los tumores es completo y lógico en sí mismo. Naturalmente al final deriva de la nueva medicina y del descubrimiento de los focos de Hammer en el cerebro, así como de la segunda ley biológica de la bifasicidad. Pero este sistema ontogenético global de la medicina, en particular de los tumores, es comparable al significado del sistema periódico de los elementos para las ciencias naturales. De hecho, describe de un modo global las relaciones internas de toda la medicina. Esto es todo por el momento, espero que nos ayudes a compartir y te invito a que sigas pendiente de más contenido en nuestro canal de YouTube. Hasta pronto.